Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en su despacho de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, acudieron muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, que se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro se sienta a comer con esa clase de gente?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. A ver si aprenden lo que significa aquello de: yo no quiero que me ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día viernes 2 de julio. Hoy es el primer viernes del mes y lo consagramos al Sagrado Corazón de Jesús. Pedimos para que en este día el Señor siga intercediendo por nuestros pueblos, por nuestras naciones, especialmente por nuestro pueblo Colombia, que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. El Señor nos bendiga y que siempre nos permita, con la fuerza de su Espíritu Santo, cumplir con su palabra. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, precisamente habla de la vocación de Mateo, cómo el Señor lo llama. Pero hay un hecho bonito, que es la mirada de Jesús. Dice que Mateo estaba sentado allá en su despacho, en el lugar donde él recaudaba los impuestos, y Jesús lo vio. Inmediatamente esa mirada se convierte en una mirada de amor, en aquel que quiere convertir la vida de uno que era visto con desprecio. La gente que recurría o que iba al despacho de Mateo, pues no iba con mucho agrado, porque lo veían como un pecador público. A pesar de ser de su misma nación, lo consideraban como un traidor, porque era el que recaudaba el impuesto, lo sacaba el dinero de su nación para enviarlo al imperio, a Roma. Por eso era que los recaudadores de impuestos en ese tiempo no eran bien vistos, porque todo el dinero que ellos recogían de los impuestos, pues eran enviados al imperio, para que el imperio se siguiera fortaleciendo, para que el imperio siguiera oprimiendo a esos pueblos que estaban bajo su yugo. Pues por eso todas las miradas de aquellos paisanos de Mateo no eran miradas de amor ni de misericordia. En cambio, Jesús va pasando y fija su mirada en aquel hombre que todo el mundo considera despreciable, o por lo menos considera pecador. El llamado, o más bien la mirada de Jesús, es una mirada de amor, que invita a salir del puesto, de ese lugar donde Mateo quizás se sentía muchas veces como un hombre con privilegios. Se sentía Mateo como un hombre que tenía influencias y poder, como un hombre de prestigio, porque tenía poder y tenía dinero. Sin embargo, el Señor, con su mirada de amor, también lanza una palabra de misericordia: sígueme. Y dice la palabra de Dios: inmediatamente Mateo, sin pensarlo dos veces, llegó y siguió a Jesús. Se levantó del puesto y se fue detrás de Jesús. Quizá un hombre que había experimentado y sabía qué es el tener, le faltaba lo más importante, le faltaba el amor de Dios en su corazón, le faltaba llenar su ser. Tenía muchas cosas, pero el dinero material no ofrece el bienestar, no ofrece la seguridad que solamente da Jesús en el corazón del ser humano, la plenitud, el sentido. Entonces, cuando él se siente invitado por aquel hombre que transpira por su ser amor y misericordia, el hombre se levanta y lo sigue. Luego, pues Mateo, en su alegría, ofrece un banquete, invita a Jesús y también invita a los recaudadores de impuestos, aquellos con los que él trataba, aquellos con los que él tenía, digamos, su vínculo, su relación, sus amigos, sus amistades. Los invita a Jesús, invita también a los apóstoles. Y cuando llegaron y comieron sentados a la misma mesa, vinieron aquellos que, a pesar de conocer y de ver a Jesús cómo actuaba, no tenía la capacidad de reconocerlo como aquel que mira con amor y misericordia y que cambia y da plenitud a la vida del ser humano, que son los maestros de la ley, los fariseos. Entonces
Cuando se dan cuenta, inmediatamente le dicen a Jesús, ¿cómo es? O más bien le dicen a los discípulos, le preguntan a los discípulos, ¿cómo es que tu maestro se sienta a comer con esa clase de gente? ¿Acaso es que no los conocen? ¿No ven que son pecadores? ¿Cómo es que se juntan con ellos? Y Jesús dice, alcanzó a oír y les dijo a ellos, pues ¿cómo les parece, mis queridos amigos, que no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos? Y luego les dice a ellos, a ver si aprenden. Mire esto tan bonito, a ver si aprenden lo que significa. Yo quiero que me ofrezcan sacrificios, yo no quiero que me ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Misericordia quiero más que sacrificios, haciendo una traducción también de otros textos. Misericordia quiero más que sacrificios. Pues Mateo se sintió mirado con amor y también mirado e invitado con misericordia a la limpieza y a la purificación de su vida. Por eso Mateo se animó para levantarse de esa mesa y cambiar. Quizá muchas veces él había visto a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, pero no se había sentido motivado porque su discurso era hueco, porque les faltaba la mirada de misericordia. Siempre estaban señalando, siempre estaban acusando, siempre le recordaban al pecador su condición, pero no hacían nada por ayudarlo, para liberarlo. Pues mis hermanos, hoy la invitación de Jesús también es para que cada uno de nosotros miremos al hermano con entrañas de misericordia, con ojos de amor, que ayuda a cambiar la vida. Lo más hermoso cuando uno comete un error es que haya quien le diga, no te preocupes, cuenta conmigo, levántate, pero eso sí, cambia tu actitud, cambia tu forma de ser, cambia ese estilo de vida y vuelve nuevamente a empezar. Encuentra uno un apoyo, encuentra una fortaleza, pero hay también gente que se especializa en ser criticones, ni siquiera críticos de la realidad, sino en personas que se encargan de acusar, de señalar y de decir qué es lo que está malo, pero nunca proponen algo nuevo, algo distinto para que el otro se anime a cambiar. En cambio, la mirada de Jesús, el gesto de Jesús de mirar con amor a aquel hombre, hace que él deje todo aquello que pensaba que era lo seguro, le ayuda a dejar todo aquello que había obtenido producto de su trabajo en bienes, en riquezas, pero que le faltaba la plenitud, llenar su ser del amor misericordioso del Padre. Y en Jesús lo encontró y dejó ese puesto, ese trabajo, dejó de ser un pecador para convertirse en un predicador de la palabra de Dios. Qué bueno que también nosotros dejemos de ser pecadores y nos convirtamos en predicadores del amor y de la misericordia de Dios. El Señor nos bendiga en este día. Nos regale la gracia y la fuerza de su Espíritu Santo para que cada día nosotros nos sintamos mirados con amor por Jesús y experimentemos su misericordia y nos animemos a seguirlo y a dejar todas aquellas falsas seguridades que no nos dan plenitud ni sentido a nuestra vida. El Señor bendiga a los que piden que oremos por ellos, a nuestros hermanos enfermos, a los encarcelados, a los afligidos, a todo aquel que necesita de la bendición de Dios. El Señor en su misericordia les conceda bendición especial. También nos alegramos por los que hoy cumplen años. Hoy, viernes 2 de julio, nos alegramos por el cumpleaños de nuestros hermanos, de todos aquellos que hoy celebran un año más de vida. Y hoy me alegro con el cumpleaños de mi amigo, de mi hermano y sacerdote, el padre José Antonio Rincón Ochoa. Dios lo bendiga en su ministerio y también feliz cumpleaños. Un gran abrazo, mi hermano. Dios lo bendiga. Roguemos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.